Muy buenas, pues aquí estamos en otro programa junto a Francisco Díaz, donde vamos a hablar de los últimos, de los todoterrenos más relevantes y de los 4x4 más relevantes en general de las dos últimas décadas. Así que sin más vamos a saludar a Francisco Díaz. Muy buenos días, Francisco, ¿qué tal? Buenos días, Hugo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer. Y nada, hemos dado un pequeño salto en el tiempo porque creo que en las dos últimas décadas los todoterrenos y los 4x4 en general son vehículos que están siendo bastante desplazados por los sub y de alguna manera creo que es interesante analizar pues, los vehículos más relevantes de estos últimos 20 años. Así que vamos a empezar con la marca de una de las marcas más importantes del todoterreno, que es Land Rover, y con el Land Rover Defender, uno de los 4x4 o de los todoterrenos más relevantes de estos últimos 20 años. Hace 2 décadas todavía seguía en producción el primer Land Rover Defender y quiero que nos cuentes un poco cómo fue pues, los últimos años de ese primer Land Rover Defender en producción, que aunque no tuvo muchas actualizaciones a nivel estético, en el interior sí sufrió de una renovación importante, ¿no? Sí, las últimas unidades tuvieron una actualización. No recuerdo ahora mismo exactamente hacia qué año fue, hacia el 12 o por ahí diría yo. No, yo creo Y que fue en el 2007 cuando entra el nuevo motor de 2,4 litros y el el, nuevo el, interior. el de origen Ford, no, o el Eh, TD5. Eso es, el de origen Ford, el de la Ford Transit. Sí, sí, el de la Ford Transit. Vale, sí, efectivamente fue ahí. Eh, Vale, ya recuerdo. Ahí le pusieron, por fin quitaron los asientos traseros laterales, quitaron el Eso chasis es. que dividía el habitáculo, eso es. Realmente esos asientos eran muy poco utilizables y te voy a decir por qué. Primero porque el pasajero que fuera ahí iba sentado muy alto. No veía apenas por las ventanas laterales porque le quedaba la cabeza más alta y el acceso por delante, bueno, pues era un poco complicado. La verdad es que fue un poco una solución de compromiso. También se remodeló el salpicadero, creo recordar, y la consola central en ese momento, tampoco con grandes cambios. Y bueno, se introdujo, porque era la época que Land Rover fue adquirida por Ford, se introdujo el motor 2.4 turbodiesel de las furgonetas procedentes de las Transit principalmente. También lo equipaban otros modelos de Ford. Eh, Personalmente ese motor, vamos a ver, la evolución de los Defender, de los primeros Defender que llegaron a España en el año 90-91, traían el 200 TDI, era un buen motor para la época y que luego con el tiempo se ha demostrado que ha sido un motor bastante fiable. Luego se sustituyó por el 300 TDI, que básicamente era una evolución de este primero, un poco más potente. Luego llegó la época que Land Rover perteneció a BMW y ahí montaron el conocido TD5, que también era un buen motor, aunque tampoco con el tiempo ha sido tan fiable como los anteriores 200 y 300 TDI. Y la última evolución del Defender, como decimos ya en mano de Ford, pusieron el 2.4 turbodiesel procedente de las furgonetas Ford, de las Transit principalmente. A mí es un motor que me gustaba un poco menos porque tenía, digamos, un corte de inyección un poco brusco. El Defender es un coche con desarrollos relativamente cortos. Y si no recuerdo mal, yo creo que cuando llegabas a 127, 128 kilómetros reales, que es lo más que daba, cortaba la inyección de forma un poco brusca con estos motores Ford. Como decimos, vino acompañado el cambio de este motor por una remodelación importante del interior, que un poco quizá a la desesperada, porque tampoco era una solución óptima. Un Defender corto nunca va a ser un vehículo adecuado para que viajen más de 2 personas en él.
Te iba a comentar una cosa que en los últimos años, el 2015, 2016, porque siempre se rumoreaba que iba a cesar la producción del Defender, en los últimos años, desde el 2013-2014, el Defender tuvo como una especie de revivir, como un vehículo prácticamente casi de culto, donde creo que las últimas unidades que se vendieron se vendían pues a precios bastante elevados, ¿no? Sí, sí. Además es que el cese de la producción del Defender fue curioso porque se venía anunciando, pero no se acababa de, o sea, no se dejaba de fabricar. De hecho, el anuncio del cese de la fabricación, yo creo que el anuncio se hizo bastante antes de luego realmente se dejó de producir. En cualquier caso, con sus distintas motorizaciones y las distintas versiones que decimos que tampoco evolucionaron en gran forma. El Defender, como siempre, es una referencia en cuanto a franqueo de obstáculos, en cuanto a un todoterreno puro y duro. El Defender siempre ha sido y siempre fue una referencia y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque tiene unas características como todoterreno muy buenas, muy elevadas, un coche de una gran capacidad de tracción, con buenos recorridos de suspensión, dos ejes rígidos sustentados por muelles, una reductora de verdad muy corta, muy buenos ángulos, especialmente en esta versión corta, un poco más como es lógico, siempre tienen mejores ángulos las versiones cortas que las largas. Y como digo, una referencia en cuanto al franqueo de obstáculos y ahora mismo es un coche que está muy de moda, que en el mercado de ocasión pues tienen unos precios bastante muy elevados. Ya como has comentado bien, desde el año 2012 pues se empieza a rumorear que la producción del Defender va a terminar y empieza a aparecer pues posible su sustituto. Aquí tenemos al Land Rover DC100 que fue presentado en el Salón de Frankfurt del año 2011 y que sería lo que hoy en día, el inicio de lo que hoy en día ha sido el sucesor del Defender. No sé si en aquel momento, ¿qué expectativas generó este prototipo? Bueno, pues había ciertas expectativas. La verdad es que el Land Rover tenía una situación difícil porque tenía que renovar un icono. Y eso siempre para una marca una renovación total, porque realmente el Defender procedía de los antiguos Land Rover, fue su evolución y era un coche que a nivel constructivo pues tenía ya muchos problemas pues ya no pasaba, digamos, las pruebas de choque y todo eso. Entonces hacía falta un vehículo totalmente nuevo. Land Rover lo tenía difícil y al final este es un prototipo, tiene cierto parecido con lo que se hizo finalmente, que aparecería hacia 2019-2020, lo que es el nuevo Defender. Y bueno, tiene muchas características técnicas distintas al original. Hay que tener en cuenta que es un vehículo mucho más moderno. También salió, como pasa últimamente, al final salió un vehículo mucho más caro. En estos tiempos Land Rover había un poco abandonado su política o su parte o su zona de vehículos de trabajo y se había centrado más en los vehículos de lujo, que era su otra patita, digamos, su otro área de trabajo. Y este Defender, pues al final eso quedó un vehículo mucho más caro, con menos características como todoterreno puro y duro que el anterior, con peores características todoterreno. Eso te iba a comentar porque el señor John Edwards, que era uno de los directivos de Land Rover de aquella época, dice que estaba súper contento cuando presentaron ese prototipo porque la gente pensaba que era un coche de 45.000 libras, unos 50.000 euros, y en teoría decía que iba a costar de 20 a 25.000 libras, unos 30.000 euros. Después la realidad, cuando apareció el prototipo, el vehículo de serie, la versión de serie del Defender, fue que a día de hoy el Defender más barato vale 80.000 euros el modelo de tres puertas. La verdad Sí, es que sí. no ha cambiado mucho, a nivel general, no ha cambiado mucho lo que es el prototipo, quizás un poquito el frontal, pero creo que las dimensiones son prácticamente las mismas. Y Tiene que tener unas cotas, pues perdón, muy parecidas, ¿no? con el prototipo sí. La verdad es que fue un desarrollo bastante largo, como dices, el prototipo del 2012 y el coche aún tardaría
bastantes años en comenzar a comercializarse. Y yo pienso que Land Rover tenía muchas dudas con este sustituto y eso alargó bastante su desarrollo hasta que finalmente vio la luz. La difusión de este coche, pues como todo el mundo puede ver, pues está siendo minoritaria. Probablemente no solo por precio, sino incluso por las propias características y la propia imagen del vehículo, que a decir de muchos aficionados no les parece tampoco un coche bonito. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que de alguna manera muchos aficionados se sienten que la tradición o el Defender en sí ya se ha perdido y que esto podría ser perfectamente un buen Discovery o un buen otro tipo de todoterreno? Eso es, está claro, como os digo, que era difícil evolucionar el Defender, pero que el resultado final estuvo muy alejado de lo que es un Defender original y es más parecido a lo que es el resto o a lo que era en aquel momento el resto de la gama Land Rover, el nuevo Discovery, los Range Rover, los Velar, etcétera. Entronca más con ese tipo de vehículos que con lo que era un Defender tradicional, desde mi punto de vista. Tenemos la versión de 3 puertas, tenemos la versión de 5 puertas, últimamente hay unos 130 también largos. Sí, pero yo creo que la batalla es la misma del 5 puertas, lo que pasa es que han alargado un poquito el voladizo trasero. El voladizo trasero, eso es. Sí que tenemos los 130, que son un poco más largos. No hay versiones pick-up, como había, no hay versiones chasis cabina. Y bueno, como digo, yo creo que es un vehículo que está teniendo una difusión muy limitada y no la va a tener. Quizá el auténtico sucesor del Defender sea el Ineos, el Grenadier, pero un poco más tarde hablaremos. No me voy a adelantar. Sí. Ahora hablaremos un poquito del Ineos del Grenadier. Land Rover, pues tuvo que reinventarse y, como muy bien has dicho hace un minuto, han abandonado un poquito los vehículos de ocio, de trabajo, para dedicarse cada vez a vehículos de ocio y a vehículos pues que no van a ser muy exigidos fuera del asfalto. Y creo que el modelo más relevante, pues porque el Discovery ha seguido prácticamente una línea, digamos, más o menos similar a lo que era. El Range Rover sigue siendo un todoterreno de lujo, pero creo que a nivel comercial y a nivel empresarial, el vehículo más relevante en estos últimos 20 años para Land Rover es el Evoque, que fíjate que yo creo que ha sido un gran acierto a nivel empresarial, porque Land Rover tenía el Freelander, pero el Freelander nunca tuvo un estatus como de vehículo premium, y estatus que tiene el Range Rover Evoque, que es un coche que se presentó como prototipo en el año 2008, que era el Land Rover LRX, y que a partir del 2011-2012 pues supuso un impacto muy, muy importante en el mercado europeo y creo que incluso a nivel mundial. Sí, el Evoque, la verdad es que fue un éxito de ventas para Land Rover. Fue un sustituto avanzado del Freelander en el aspecto de que es un vehículo estéticamente mucho más agraciado, más lujoso, con mejor equipamiento. Y bueno, pues como vemos en otros muchos vehículos, con respecto a su antecesor, lo que sí que sus cualidades como todoterreno pues son inferiores, porque es un coche con un ángulo de ataque muy limitado, con una altura libre al suelo también bastante limitada. Y bueno, aunque hay versiones 4x4, digamos eso, sus cualidades para andar fuera del asfalto son discretas. En cambio, el asfalto es un vehículo bastante cómodo que más tarde, pues como todos los productos de la firma Land Rover, se han visto afectados muy negativamente por los problemas de fiabilidad que ya se han vuelto endémicos, los problemas con los motores Ingenium, etcétera, etcétera. Sí, además, mira, por ejemplo, a nivel comercial, el Evoque supuso un éxito increíble porque ya 2 años después de la presentación, en 2013, suponía el 36% de las ventas de Land Rover, lo cual en una marca con una tan tradición de todoterreno
pero en los últimos años, a partir del 2018-2019, los problemas de fiabilidad han lastrado las ventas y a día de hoy, no solo del Evoque, sino de la marca Land Rover, tiene unas ventas, pues este coche se vendían por 5.000, 6.000 unidades hace una década en España anuales y a día de hoy la marca Land Rover en general creo que está por debajo de esas 5.000, 6.000 unidades, lo cual es un retroceso pues bastante importante y lo cual... Y Dime. hay otra cosa a tener en cuenta. Me gustaría a mí saber, desconozco el dato, pero yo te diría que de esas 5 o 6 mil unidades que vende Land Rover en general en España entre todos sus modelos, no creo que menos de un 60% de ellas sean vehículos de renting. O sea, que no sean ni siquiera vendidos a particulares. Te digo yo que un porcentaje alto son vehículos de renting para empresas. Para empresas que claro, es un segmento en el que la fiabilidad no es tan importante, porque tú vas a tener los 3-4 años que tengas el coche, vas a tener la garantía y luego le vas a vender. En este caso luego le vas a vender si puedes, porque sé de buena tinta que los mayoristas que luego comercializan los coches de renting al mercado usado, las campanas están llenas de vehículos Land Rover con muy mala salida, aparte de que sus precios son relativamente baratos. Perdón, con respecto al precio del vehículo nuevo. Y una pregunta que te quería cometer. Land Rover sufrió el cambio de propiedad, sufrió muchos cambios de propiedad en los últimos 20 años y ahora está bajo el paraguas del grupo Tata. No sé qué valoración haces, sobre todo porque Tata dejó de vender automóviles en España, pero digamos que para Land Rover ha sido a nivel de problemas de fiabilidad, problemas de ventas, puede ser que haya sido un retroceso bastante importante porque incluso a nivel mundial, salvo el Range Rover, parece que esta nueva adquisición por parte de Tata no está siendo muy productiva, ¿no? Bueno, no, la verdad es que es una pena esta marca, una marca emblemática para cualquier aficionado al todoterreno y mítica, pues ha tenido, como decimos, en las últimas décadas muchos propietarios, BMW, digamos, ha ido de mano en mano como la falsa moneda que dicen en mi pueblo. BMW, luego Ford, y Ford finalmente vendió la marca a los hindúes de Tata. Los productos Tata, bueno, vienen de un país emergente, en vía de desarrollo, nunca se han caracterizado por su fiabilidad, al contrario, los Tata eran bastante famosos por tener una fiabilidad bastante pobre. Y en el caso de Land Rover, si se ha contagiado o no, al fin y al cabo es una marca premium que la verdad es que está teniendo unos fallos y unos problemas de fiabilidad que no son admisibles en ningún coche, y menos en coches de estos precios. Vamos a cambiar a otra marca, una marca en su origen americana, y que también una marca pues de las icónicas del todoterreno de la historia. Además, da nombre al todoterreno como concepto general y es Jeep. Es. De los Jeep de estas dos últimas décadas me voy a quedar con el Wrangler JK, un modelo que se introdujo en el año 2007 y es el primer Wrangler con motor diésel y el primero con una configuración de 5 puertas, lo cual desde mi punto de vista ayudó bastante en las ventas a este modelo, porque antes era un modelo muy específico solo con motor de gasolina. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el año 2006 al año 2007, que salió esta generación, las ventas se incrementaron en un 50%. ¿Qué nos puedes comentar de este todoterreno que en España hasta la aparición de esta generación no ha tenido mucho éxito, pero entiendo que tú conoces muchísimo más sobre este vehículo, ya que eres un experto en los Jeep? Bueno, sobre el Wrangler, a mí es un coche que me gusta mucho. Yo les conozco bien desde que los trajo Renault en el año 90-91, ya probé los YJ, el último Wrangler, o sea, el de faro cuadrado. En el año 96, curiosamente,
estuve en Estados Unidos, en Arizona, en la presentación del nuevo TJ, que el TJ volvió a los faros redondos y fue un modelo que ya supuso una evolución técnica importante, porque ya introdujo los muelles. Por fin, en el año 96, al Wrangler le quitaron las ballestas y cogió muelles. Bueno, en ese momento, en el año 96, en la presentación del TJ, ya se hablaba de la posibilidad tanto de poner, de incluir motores diésel como de incluir una versión de 5 puertas. Esto tardaría todavía una decena de años hasta la aparición de la siguiente evolución, que fue un salto importante con los motores diésel, el 2.8 CRD, que es un motor que movía el coche bastante bien, y las versiones de 5 puertas que realmente hacen el coche mucho más práctico. Es verdad que quizá no es tan bonito, no es tan glamuroso, pero un Wrangler corto es muy pequeño. Y eso hace al final que sean coches poco cómodos y poco usables. Y a mí incluso el comportamiento del largo, es verdad que como siempre pasa, como hablábamos antes, la diferencia de comportamiento a la hora del franqueo puro y duro de obstáculos entre un todoterreno corto y un todoterreno largo, pues son diferentes. Pero ¿qué pasa? Que el largo siempre va a ir mejor, con más aplomo, con mayor estabilidad por carretera, y incluso por pista, digamos, por lo que es para pistear, lo que es pistear. No hablamos de lo que es en un momento dado el franqueo de obstáculos puro y duro. Entonces fue un gran acierto y de hecho pronto las ventas de las versiones de 5 puertas superaron a las de 3. Había una gama interesante de este coche, también tenía las versiones Rubicon, con los bloqueos, con un poco más de altura libre, venían ya con neumáticos específicos. Si no recuerdo mal, la estabilizadora delantera me suena que también se desconectaba. Y eran coches muy eficaces. Es verdad que con unos acabados pues un poco justos, porque en Estados Unidos, donde procede el coche, son coches de gama, digamos, baja, que el que le compras sabe para lo que es. O sea, hay muchos otros coches, incluso en la oferta de Jeep, los modelos superiores, que tienen un poco otro público, pero sí, es un coche que me gusta mucho y fue un gran éxito. Otro coche que ahora mismo es una pena. Ahora mismo tenemos la última evolución, el JL, que salió en 2017, pero ¿qué pasa? Que solo tenemos ahora el modelo corto. Aquí no se comercializa. Solo tenemos el modelo largo y el único modelo que hay es un híbrido con un motor 2 litros de gasolina. ¿Qué pasa? Que al ser un híbrido, pues ya le estás metiendo peso atrás con una serie de baterías que te están quitando maletero, te están metiendo un peso adicional, te están complicando tecnológicamente el vehículo, que sí, que vale, que es enchufable y es eco y lo que quieras, pero que es una complicación. Es un vehículo que vale 85.000 euros. Sí, la verdad es que prácticamente todos los 4x4 se mueven en esos precios. Quería, porque al igual que Land Rover, Jeep también ha pasado por ciertos procesos de reestructuración empresariales. Sí. Al principio formaba parte del grupo Chrysler. Después, sobre el año 2007, 2008, 2006, empezaron a traer una serie de modelos aquí. Recuerdo el Patriot, posteriormente el Compass, un modelo así también de 7 puertas, de 7 plazas, perdón, así en alargado, que ahora mismo no recuerdo El Commander. El Commander. Commander. Eso. Entonces, pero esos Jeep no tuvieron prácticamente ninguna relevancia aquí en España, pero posteriormente con la adquisición, con la fusión dentro del grupo Fiat, lo que posteriormente sería Stellantis, el producto más relevante ha sido la aparición del Jeep Renegade, un vehículo que a mí estéticamente me gusta muchísimo. Quizá a nivel técnico sea un poquito decepcionante para los aficionados más puros al todoterreno, porque detrás de esta carrocería creo que está la misma plataforma de 500 puede ser, ¿no? Sí,
Sí, es la misma plataforma del Fiat 500X. La verdad que es un coche que a mí estéticamente creo que fue un acierto, aunque tiene algunos problemas de capacidad, sobre todo un maletero muy pequeño. Pero el Renegade, básicamente pasa una cosa, son dos modelos que, aunque tengan la misma carrocería, realmente la diferencia entre las versiones 4x2 y 4x4 son notables. No pasa como en otros coches de esta categoría que te tienes que asomar debajo para ver si es el 4x4 o el 4x2, a ver si lleva transmisiones detrás. En este caso se diferencian claramente porque la versión 4x4 va mucho más alta de carrocería que los 4x2, que son la mayoría de los que hay. Curiosamente, esta versión 4x4 del Renegade es un coche que se defiende bastante honrosamente por el campo. Son automáticos y tienen una especie de reductora electrónica que hace el coche bastante eficaz en campo para ser un coche de la categoría que es, ¿vale? El coche se puede defender, puedes hacer cosas con él, yo he hecho rutas con ellos y el coche se defiende bien gracias a esto. ¿Qué pasa? Que en cambio la versión 4x4 en carretera va mucho peor que la versión 4x2 porque tiene un centro de gravedad muy alto. Al tener más altura, el motor, digamos, va situado muy alto y es un coche con muchas inercias y un poco que te tienes que acostumbrar a llevarle para no darte sustos en zonas bacheadas. Pues el problema que tenemos, pues lo que hace allí con sus versiones 4x4, que como digo, tienen ciertas características que permite meterse en el campo con ellas, pero normalmente solo están las versiones de estas 4x4 son las más caras de la gama y son coches que pasa lo mismo, que se disparan de precio para luego realmente el coche de la categoría a la que pertenece y el tipo de coche que es. El último que probé era el 4X Sella, que lleva la tracción 4x4 al eje trasero va por medio de unos motores eléctricos. No por una transmisión convencional, digamos. Un coche ya técnicamente bastante sofisticado y bueno, habría que ver qué resultado a la larga o en un viaje de verdad duro de todo terreno. Yo tengo mis dudas. Estos vehículos, hablabas ahora del precio, es muy interesante porque este vehículo se llegó a vender en el modelo en general. Las versiones 4x4 no tengo acceso a las estadísticas, pero llegaron a superar las 5.000, incluso las 6.000 unidades en el año 2015, 2016. Pero es verdad lo que comentas, que un vehículo de estos, tracción a 4 ruedas, se iba prácticamente a por encima de los 40.000 euros antes de la subida de los precios que ha habido, lo cual para un vehículo que es del segmento B es... Y los 4x2 estaban a partir de 15.000 o por ahí, las versiones de acceso. O sea, el precio de las versiones 4x4 era disparatado con respecto a las otras. Y si si te fijas los Renegades que hay por la calle, las versiones 4x4 son prácticamente anecdóticas. Es muy difícil ver un 4x4, verás 50 4x2 antes de ver un 4x4. No tengo datos exactos, pero vamos, el porcentaje tiene que ser por ahí. Vamos a cambiar ahora de marca y nos vamos a Japón y empezamos con Toyota y sobre todo quería hablar, porque no hemos tratado todavía el tema de las pick-up, y ya a principios de siglo, sobre el año 2003, 2004, 2005, las pick-up ya habían vencido, digamos, la batalla a los todoterrenos más tradicionales, pero sin embargo, todavía en aquella época seguían siendo vistas como unos vehículos totalmente de trabajo, demasiado rudimentarias y relativamente atrasadas, por ejemplo, con lo que podría ofrecer un Land Cruiser o un Nissan Pathfinder. Sin embargo, durante estos 20 años, aparte de seguir consolidando su posición de dominio para los vehículos de trabajo, las pick-up han ido refinándose y a día de hoy la situación ha cambiado. ¿Cómo ha sido esta evolución, Paco, de las pick-up? Que había muchísimas, ahora hay alguna menos, pero ¿cómo ha sido la evolución de este tipo de vehículos en los últimos 20 años? Bueno,
En gran medida las pick-up, como dices, lo que ha pasado es que han cogido, han ocupado el hueco que han dejado los todoterreno al cada vez haber menos todoterreno en el mercado, que el que necesite un 4x4 de verdad, un 4x4 con reductora, pues ahora mismo si te pones a mirar el mercado, la mayor parte de los todoterrenos que hay con reductora son pick-up. Los pick-up también en nuestro país y en otros sitios han acabado sustituyendo pues, de los vehículos que hablábamos el otro día en las labores agrícolas en nuestros pueblos. Ahora pues lo que hay en vez de Land Rover y Patrol, algunos se sigue viendo, pero lo que hay en gran medida son las pick-up. Las pick-up al igual que el resto de 4x4, que sí que han sufrido en estos años un continuo proceso de un aumento de potencias. Si a finales de los 90 rondaban los 100 caballos, pues ahora lo que hay en el mercado prácticamente ronda los 180, los 200 caballos de potencia, todas. En cuanto a su evolución, sí, tenemos unidades, normalmente la mayoría de fabricantes en sus pick-up tienen como dos versiones, siguen teniendo las versiones industriales básicas de trabajo, pero casi todas las marcas tienen también alguna versión un poco más equipada, con cambios automáticos, con bastante equipamiento, incluso hasta, mira, yo he probado una Hilux que tenía hasta tapicería de cuero o una Sanyong Muso Sport de estos que hay ahora. Entonces, bueno, han tenido, al sustituir a los todoterrenos, pues ha dado paso a estas versiones que te digo más lujosas. Aquí en la foto tenemos una Hilux, que es uno de los referentes del mercado, un vehículo pues como todos los Toyota, de una gran fiabilidad, un vehículo muy equilibrado. Y técnicamente la verdad es que la evolución ha sido menor, porque la mayoría siguen teniendo las ballestas en el eje trasero y siguen siendo 4x4 conectable, no son 4x4 permanente, casi todas. Pero son vehículos que cada vez han cobrado más importancia en el segmento, un poco también, como decimos, por la desaparición de 4x4 puros y duros, y porque su precio es mucho más asequible, claro. Una de las digamos, una de las últimas pick-up así un poquito más exitosas es la gama de Ford actualmente, que esa sí la veo bastante y como muy bien comentas, tienen una gama como un poquito más elevada para la aventura y, digamos, distanciándose un poquito del trabajo. Sí, Ford ha tenido un gran acierto con la última Ranger. Tiene varias versiones que estéticamente la verdad es que son muy bonitas, muy atractivas, como la Wheeltrack. Y aparte tiene una versión que es prácticamente un coche de competición, que son las Raptor, que es verdad que es un vehículo caro, pero prácticamente estamos ante lo que es un coche de carrera. Digamos, Ford ha aprovechado mejor este concepto que digo, de igual que sigue vendiendo vehículos en el mercado puramente de trabajo, que te comercializa desde el chasis cabina, la cabina simple, la cabina extendida, o el de 4 puertas o el de doble cabina, pero el básico, el típico, el blanco que tienen las empresas, pues también tiene una gama de pickups ahora que tiene estas otras versiones mucho más equipadas y mucho más atractivas y mucho más lúdicas que lo que es un vehículo puro y duro de trabajo. Probablemente el emblema del todoterreno en Toyota es el Toyota Land Cruiser, que en esta versión llegó a ser el todoterreno más vendido en España y va a sustituir al Nissan Terrano en el año 2005 como el 4x4 más vendido y del que se vendieron en aquel año creo que unas 8.000 unidades o 9.000, lo tengo por aquí, pero era un volumen de ventas muy importante. Sí, fue un gran éxito el Land Cruiser. La verdad es que es un coche muy equilibrado y un coche que ha resultado bastante fiable. Bueno, a pesar de algunos pequeños problemas que tuvieron una temporada los primeros motores de 4D que trajeron, que era por lo visto por un tipo de gasoil, pero digamos, aparte de eso y en general son coches que han resultado muy buenos, que están haciendo muchos kilómetros prácticamente sin problemas y simplemente con un mantenimiento riguroso.
Como dices tú, sustituyó al Terrano 2, pero ¿qué pasa? Que en ese año el Terrano 2 iba ya, digamos, de capa caída, porque llevaba, ten en cuenta que llevaba 10, 12 años, el año 93, 94 en el mercado. Entonces, aunque se actualizaron algo los motores con el 3 litros, la verdad es que fue en declive, pues como es normal en un vehículo en sus últimos años de trayectoria comercial. El Land Cruiser es un coche que yo he hecho miles y miles de kilómetros con muchas unidades, está muchas veces en Marruecos. Recuerda que estuvimos unos años que yo hice varias guías todoterreno para Toyota. Entonces es un coche que yo recuerdo bien y además desde los primeros 120, 125 de finales de los años 90, el año 2000 me parece que fue la primera vez que bajé yo a Marruecos con un Land Cruiser. Y la verdad es que es un coche muy fiable. Ahora mismo en el mercado de ocasión tiene unos precios también bastante elevados. Son coches muy buscados. Es un coche con buena capacidad. Por ejemplo, si lo comparamos con el Montero de la época, siempre fue un pelín más grande y más espacioso el Land Cruiser, que es una ventaja. Y como digo, es un vehículo que ha sido un gran éxito para Toyota. Y por cierto, un vehículo que ahora hablaremos de su sucesor y ahora te cuento lo que pasa con su sucesor. Decimos que las unidades usadas están muy cotizadas, pero es normal porque prácticamente no se puede hacer uno nuevo. Ahí lo tenemos, el nuevo 300, ha aparecido en 2022, el Land Cruiser 300, un vehículo muy bonito. Ahí cuando le sacaron hay dos versiones con dos faros distintos, hay otro con este que tienes puesto y hay otro con faros redondos, el First Edition. Pero ¿qué pasa? Pasa que este coche, primero, que vale igual 85.000 euros, que parece que es el precio de tarifa. No, perdona, este coche saltó de una generación a otra y fíjate porque es un dato bastante curioso que me dijiste que este se lanzó en el año 2022, ¿no? Sí. Pues el año anterior fue el último año donde dentro de las listas de ventas un todoterreno de reductora se colocó con más de 3.000 unidades, que fue el Land Cruiser del año 2021, Sí, la pero versión. ese llegó a venderse, había porque no tengo, pero en 2017, 2018 valía el modelo anterior 35.000, 37.000 euros, la versión más barata, y este sale a partir de unos 78.000, 79.000 euros. Han doblado, pues, más de doblar el precio. Y la verdad es que es un indicativo de por qué estos vehículos no tienen a nivel comercial prácticamente ninguna relevancia. No, pero ahora te cuento lo que pasa con estos coches, porque este coche para este año 2025 estaba vendido, creo que no sé si me dijeron que traían 600 o 600 y algo. Están todos vendidos, pero no pueden traer más. ¿Por qué? Porque es un coche que no es híbrido, que simplemente tiene etiqueta C, y entonces con el problema que tienen los fabricantes ahora, que tienen que compensar las emisiones de los coches que vendan que contaminan más con los que venden que contaminan menos, y si no pagar una especie de multa o una penalización, pues ¿qué pasa? Que han traído este número de coches que son los que pueden traer sin incurrir en esa penalización. Entonces, aunque tú quieras y tengas los 85.000 euros que te cuesta el coche, no puedes ir a comprarle porque no les hay, porque tienen todos los que van a venir este año, les tienen vendido desde principio de año. Entonces se da esta paradoja, una cosa que ha sucedido con otro coche del que hablaremos ahora un poco después. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los coches de segunda mano, pues eso, alcanzan precios muy elevados porque no se puede acceder a uno nuevo ni por precio ni por disponibilidad de los mismos. Es una paradoja, pero es que aquí en Europa no hacemos más que pegarnos tiros en el pie. La verdad es que sí, la verdad es que la normativa medioambiental y de las emisiones es un poquito, en algunos casos creo que eso, que nos estamos tirando tiros en nuestros propios pies y ahora parece ser que han tumbado algún tribunal a nivel europeo, francés no recuerdo, pero creo que ha tumbado la zona de bajas emisiones y espero que Eh, sí.
Francia las ha dejado en suspenso todas. Eso es. El Tribunal Supremo me parece que ha sido, o el Congreso, el Senado o algo así, no sé exactamente qué institución ha sido, sí, pero las ha dejado en suspenso. A modo de transición, he escogido esta diapositiva donde aparecen el Toyota RAV4 y el Suzuki Gran Vitara, porque esa diapositiva, en esa imagen, se pueden contar muchas cosas. Primero, que la relación entre Toyota y Suzuki cada vez parece más fortalecida hacia el futuro. Y segundo, que volviendo atrás, volviendo al año 2006-2007, es como vehículos que en un inicio, las generaciones anteriores de esos dos vehículos, el Toyota era, digamos, mucho más todo camino que se hablaba en la época, y el Suzuki Gran Vitara o Vitara seguía siendo un todoterreno, puramente un todoterreno clásico. A partir de entonces, aunque con sus diferencias técnicas, van a confluir mucho más a nivel comercial. Esos dos coches también fueron los coches más vendidos en el mercado español. En el caso del Gran Vitara fue en el año 2006 y el 2007. En el caso del Toyota RAV4 fue al año siguiente. Y es curioso porque el Toyota RAV4 en esa generación tuvo un éxito increíble que ya venía de la generación anterior, y el Suzuki Gran Vitara en esa generación empezó con mucho éxito y empezó un declive a partir de ese 2007. Y tuvo un declive rápido, cierto. Toyota en el año 93 lanza el RAV4, el MK1, el chiquinín. Fue un coche un tanto polémico en su momento, porque era un Toyota sin reductor. Digamos, los más puristas se echaban las manos a la cabeza. Pero bueno, fue un camino que, como hemos visto, poco a poco todas las marcas tradicionales de todoterreno fueron transitando. A partir de ahí, hemos hablado antes de Jeep, que trajo los Compass y estos coches que les había conversión a las dos ruedas, que por cierto el RAV4, el MK1, los que se vendían aquí eran todos 4x4, pero en otros mercados había incluso tracción delantera, simplemente, sí, que no eran doble tracción. Perdón. ¿Por dónde iba? Bueno, y un poco, digamos, todas esas marcas fueron adquiriendo. Toyota luego, la siguiente generación, el RAV4, el MK2, ya introdujo motores diésel. Modelo largo la había desde la primera generación, pero llega a la tercera generación y ¿qué hacen? Pues quitan el corto y dejan solo el modelo largo y empiezan a meter versiones con tracción simple. Y el coche es verdad que se vende mucho, digamos, un poco lo que empezó a pedir el mercado, coches con apariencia de todoterreno, pero que no tenían por qué tener ninguna cualidad todoterreno, al contrario, o sea, prácticamente, digamos, sí, un poquito más de altura, pero prácticamente eran turismos, porque un coche sin doble tracción, pues poco te va a servir para andar fuera del asfalto. Y Toyota siguió esta evolución hasta ahora, que por ejemplo, los RAV4 que se venden ahora, igual la mayoría se venden los de tracción simple, híbridos, en un campo que Toyota fue pionera y es la marca de referencia ahora mismo, etcétera. Suzuki, en cambio, en los años 90, pues seguía teniendo su gama, primero el Vitara, luego el Gran Vitara, con sus dos generaciones, la anterior y esta que tenemos aquí en la foto, y los coches seguían con un esquema clásico, con reductora, no dejaba de... Suzuki tardó más, digamos, en coger esa tendencia. Quizá la tomó tarde porque es verdad que sus ventas fueron disminuyendo y han ido disminuyendo a lo largo de los años, y luego, digamos que ha tenido una gama. Ahora mismo el Vitara que se vende, que no se sabe muy bien si es un monovolumen, si es un todoterreno, es un coche que está ahí un poco en tierra de nadie, y la verdad es que se comercializa muy poco. Quería preguntarte sobre este Gran Vitara, porque este Gran Vitara ya creo que es el primero. He leído que lleva como una especie de subchasis, pero también en otros sitios los consideran monocasco. Quería preguntarte un poquito sobre las cualidades dinámicas, sobre todo en 4x4 de este Gran Vitara,
Y si lo consideras un todoterreno más tradicional, porque tiene presencia reductora, creo que es eléctrica, pero Sí, es si lo de, consideras... es de botón, si no recuerdo mal, pues era un coche que se defendía. De todas formas, esta generación del Vitara hay uno ya que es, creo recordar, fíjate que hay uno que era tracción simple ya de 3 Sí, puertas, ¿eh? No es ni 4x4, ya se comercializó aquí. Entonces, bueno, sí, más o menos un poco también se fue apuntando Suzuki. Este coche estéticamente estaba bien. Yo la verdad ahora mismo, si te digo, no te puedo hablar gran cosa de él, no recuerdo, porque yo creo que he probado alguno, pero no recuerdo haber hecho con él ni un viaje largo. Me suena de haberle probado un momento y no te puedo hablar gran cosa de él. Sí que de la anterior versión la conozco mejor. Suzuki pues siguió evolucionando sus productos y hablamos ahora de probablemente uno de los 4x4 más relevantes a partir de las 2 últimas décadas, pero sobre todo a partir de la aparición del modelo, podemos llamar actual, aunque creo que ya no se vende en España, que es el Suzuki Jimny. El Suzuki Jimny se fabricó en España hasta el año 2009 con versiones diésel. Sin embargo, estas versiones, este modelo, el que vemos en la izquierda, no tuvo ni siquiera el éxito de su antecesor, el Suzuki Samurai. Siempre se movió en torno a las 2.000 unidades vendidas al año en nuestro mercado, pero la mayor expectativa que generó este vehículo fue a partir del año 2017, perdón, que se empezaron a difundir unas imágenes sobre una nueva generación del Suzuki Jimny, una nueva generación que ya desde el primer momento tenía la estética y, digamos, a nivel técnico era un vehículo que seguía manteniendo la filosofía tradicional, y creo que esa fue la clave para generar tantas expectativas, porque hablas del caso del Vitara, el Vitara prácticamente ha ido perdiendo su esencia, pero el Jimny la ha seguido manteniendo. Eh, no sé cómo visteis desde el punto de vista de vosotros, que erais periodistas, la aparición y sobre todo el mantenimiento del legado de todo terreno tradicional del Suzuki Jimny. Bueno, vamos a ver, tenemos los Suzuki SJ Samurai, con sus ballestas, sin dirección asistida. Cuando apareció el Jimny, era un coche que en gran medida paliaba mucho de los inconvenientes que tenían sus predecesores, los SJ y los Samurai. Ya con muelles en vez de ballestas, con dirección asistida, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que este concepto de todoterreno tan pequeño, ya en los años, si en los años 80 y 90 había sido importante y había sido el escalón de acceso para muchos aficionados, cuantísimos aficionados al todoterreno hay en España que empezaron con un Suzuki. Era el paso lógico antes de meterse en un vehículo más grande. Pero digamos, ya en los años 2000 este concepto de un coche tan pequeño, yo creo que estaba un poco, digamos, superado. La gente buscaba un poco más de habitabilidad, etcétera. En 2017 llega el nuevo Jimny, que a mí me parece un vehículo, tanto, a ver, estéticamente me encanta, y por características técnicas también mejora mucho a la generación anterior, pues un vehículo más ancho, tiene un poco más de espacio dentro, que te da un poco más de calidad de vida a bordo. Seguimos con los ejes rígidos, con los muelles, tiene su reductora, tiene un motor de 100 caballos que tampoco es que sea para tirar cohetes, pero mueve el coche perfectamente para lo que es la filosofía del coche. Entonces fue un coche que fue un gran éxito. Y además se vendía a un precio bastante razonable cuando salió, que había versiones desde los 18.000 euros, creo recordar. ¿Qué pasa? Pues que por las leyes europeas este vehículo no es híbrido, es un gasolina puro y resulta que Suzuki pues igual tiene que pagar unas multas a la Unión Europea porque no es capaz de compensar con el resto de vehículos de su gama porque apenas tenía entonces ningún híbrido y entonces este coche estuvo, yo creo que fueron 2 años en venta en el mercado, o no sé si llegó a 3, creo que no llegó, y Suzuki le tiene que dejar de traer
porque le va a tocar igual pagar multas cuando el coche en otros mercados donde no hay estas restricciones, en Asia, en Australia, se está vendiendo de cine. Y Suzuki tiene una producción pequeña de este coche y no tiene por qué venderlo en Europa. Entonces, le deja Pues vender, le eh, deja vender en Europa, pero hace un pequeño truco, digamos, que es traerle en plan comercial una versión que se llama N1 de 2 plazas con una rejilla y eso sí, ya es bastante más caro, curiosamente valía el de 4 puertas y tienes el problema que estás comprando un vehículo industrial, una furgoneta que tendrá más ITVs, que tiene una velocidad inferior para andar por autovía, etcétera, etcétera. No obstante, el vehículo se sigue vendiendo, se sigue vendiendo bien, tiene cierto tirón, incluso con estas versiones industriales N1 de 2 plazas, pero ahora mismo incluso estas ya se han dejado de vender, o sea, no hay Jimnys. Para un todoterreno que sale económico, atractivo, con reductora en los últimos años, pues no les hay. No se puede vender en Europa gracias a nuestras magníficas normas anticontaminación. El de 5 puertas no ha llegado ni me temo que vaya a llegar. Y así estamos. Yo es un coche que me encanta, la verdad, le he probado varias veces, incluso un N1, y yo es un coche que la verdad me gusta mucho el concepto y además, fíjate, los últimos años, después de tantos años yendo al campo, pues eso, con Land Cruiser, un coche pesado de 2.000 kilos, redescubrí un poco el placer de andar por pistas y por caminos con un coche ligero que en muchas ocasiones es bastante más divertido, la verdad. de todas maneras, es bastante curioso, he puesto la foto del 5 puertas, porque yo creo que Suzuki tiene una política comercial un tanto, primero cambiante y un tanto extraña. Siempre con la época aquí de Santana, había vehículos que se solapaban, los japoneses con lo que se producían aquí. Luego, en el caso este del Jimny de 5 puertas, está producido mayoritariamente en la India, pero de todas maneras yo creo que Suzuki, si este coche, y hablábamos al inicio del programa del Jeep Renegade, el Jeep Renegade, siendo un coche que tú me has comentado que está un poquito falto de espacio y mide 4,25. Este digamos, Jimny largo de 5 puertas. Sí, el Renegade, el problema principal que tiene es el maletero es muy pequeño. No tanto plaza delanteras como las traseras, que son más o menos decentes, pero el maletero es muy pequeño, incluso para un coche de esa categoría. Pero a lo que iba, mide 3,85, mide menos Sí. que el Samurai Longbody, y yo no entiendo cómo Suzuki, que podría haber hecho un Jimny de 4,20, un Jimny de 4,10, creo que no ya solo a nivel europeo por el tema de las emisiones, pero creo que a nivel mundial, digamos, este vehículo, si midiera medio metro más y mantuviera un mayor maletero, una mayor plaza trasera, un motor ligeramente más potente, yo creo que este vehículo, digamos, maximizaría su mercado porque aún así sigue siendo demasiado pequeño para ser un segmento B. Ya. Y no solo a nivel europeo, a nivel mundial, creo que los automóviles más demandados ahora son los sub del segmento B, y este coche, tanto a nivel estético, tiene tanto atractivo a nivel estético que creo que han cometido desde mi punto de vista un grave error digamos, al compactarlo demasiado. No sé tú qué opinas. ¿Sabes lo que pienso? Que es que este vehículo le han diseñado y han pensado en el mercado de la India básicamente, y por eso es tan pequeño. Esa es mi opinión. No parece que tengan mucha intención de exportarlo a otros mercados. Puede ser que lo hayan hecho más pensando en el mercado incluso japonés o el hindú y se quede, creo que con 3,8, es que no me doy cuenta ahora de memoria si entra dentro de los Sí, que sí, entran. 3,8 más corto
que el Sí, sí, Samurai de un body. lo que era un long body, lo que era un long Eso body. es. Pues fíjate que no, sí que había visto renders y fotos de este coche, pero no había visto hasta ahora características técnicas y creo que la explicación podría ir por ahí. La verdad es que es lo único que se me ocurre porque tienes tu razón en que al hacerlo tan pequeño le limita mucho su difusión y sus ventas, efectivamente. Y habrá que ver en ese tamaño las plazas traseras, de qué tipo de plazas estamos hablando. Pasamos a otra de las marcas japonesas con más tradición en el mundo del todoterreno, que es Nissan, que sobre todo estos coches se fabricaron aquí en nuestro país, en Barcelona, y han tenido bastante relevancia, que son las Nissan Navara o las Nissan Pickup y el Nissan Pathfinder. Estos coches se vendieron al principio, el Nissan Pathfinder también tuvo un nivel de venta bastante alto, pero parece que algunos problemas de fiabilidad creo que tenían en el embrague y no llegaron a tener el éxito su antecesor, porque yo creo que este coche venía a ocupar digamos, el segmento comercial de lo que fue el Terrano, ¿no? Sí, efectivamente, este coche vino en gran medida a sustituir al Terrano. La verdad es que es un coche bastante amplio, aunque con respecto al Terrano yo siempre he visto un problema. Este coche es suspensión independiente trasera y es verdad que a la hora del franqueo de obstáculos está un poco limitado. Es cierto que para andar por España, donde las pistas más o menos están bien, tampoco es tanto problema, pero por ejemplo para Marruecos, en el momento que cargas el coche, te deja, si hablamos de coche en serie, te deja la altura trasera muy limitada, las pistas de Marruecos tienen mucha parte muy pedregosa, suelen tener mucha chepa en medio y en ese sentido hay problemas. La verdad es que es un coche que iba bastante bien. Sí que es verdad que determinadas versiones dieron muchos problemas de embrague. Parece ser que el embrague era, digamos, que estaba, que no era lo suficientemente grande para la potencia del motor. Y eso dio muchos problemas. Pero bueno, fue un coche que se fabricó en España. En el momento de su lanzamiento sí que tuvo cierto éxito. Mientras que su versión pickup, que prácticamente estamos hablando del mismo coche, pero en pickup, las Navara fabricadas en España, pues también se han vendido bastante y ha sido uno de los principales protagonistas durante varios años del sector del segmento de las pickup. Una pena, los problemas globales de Nissan llevaron al cierre de la factoría de Barcelona con un montón de puestos de trabajo perdidos, además una factoría que tenía una tradición desde los años 20 del siglo, no, la factoría se montó en los años 60 porque venía de la otra que había en Avenida Icaria, pero bueno, Nissan era una marca emblemática, probablemente la más antigua de las firmas españolas, porque Nissan compró Motor Ibérica, que antes había sido Ford Motor Ibérica, pero bueno, cuando Nissan se hizo con Motor Ibérica era una empresa puramente española y ya digo que venía fabricando automóviles desde 1920. También quería comentarte un poquito sobre la desaparición del Nissan Patrol, que creo que a nivel mundial sigue fabricándose, sigue siendo un todoterreno de concepción más clásico, pero aquí en España ya el primer Patrol GR no tuvo el resultado de los Patrol normales, el segundo Patrol GR se quería colocar un poquito a la altura del Land Cruiser, pero creo que ya no lo volvieron a traer más al mercado español. Puede ser, no tengo mucho conocimiento sobre los últimos Patrol. No sé si nos puedes dar un poquito de luz sobre por qué Bueno, el Patrol. el Patrol yo creo que ahora mismo se sigue fabricando, se sigue comercializando en Estados Unidos, lo desconozco, pero en Asia, en Australia y en los mercados de Oriente Medio y eso se sigue comercializando como Safari, porque el Patrol en los mercados internacionales normalmente se ha llamado más Safari. En España se dejó de traer, era importado, salía caro, no competía, se pretendió posicionar
un poco para competir en el segmento alto de los todoterreno con los Range Rover, con los Grand Cherokee, etcétera, etcétera. Era un vehículo caro y un poco la propia dinámica del mercado hizo que dejaran de traerlo, y luego ya hace unos años, igual con las normativas europeas, ya no cumplía el coche, y como sus ventas eran anecdóticas, pues se dejó de traer un coche interesante. Los GR, la evolución del Patrol, es un coche que a nivel de todoterreno siempre ha sido un coche muy eficaz y un coche muy bueno para el franqueo puro y duro de obstáculos. Y ahora igual es un coche que está bastante buscado, mucha gente que les prepara, pues parten de la base del GR. Incluso a muchos se les están metiendo, como los motores 6 cilindros daban problemas de culata, de sobrecalentamiento y tal. Hay gente metiendo motores BMW y Mercedes y haciendo este tipo de cosas en los Patrol GR ahora mismo. Probablemente este sea otro también de los vehículos más relevantes del todoterreno en los últimos años, el Ineos Grenadier. Aquí está pues la primera unidad prototipo del Ineos Grenadier, y un coche que empezó pues siendo una especie de una bravuconada de un millonario inglés que dijo que él podía fabricarlo, y que a día de hoy, casi una década después, pues lleva gastado pues unos 1.500 millones de euros en un coche que probablemente en el futuro sea un coche así, puede llegar a ser un coche de culto, pero yo no tengo tan claro que sea un éxito comercial. El sujétame el cubata más caro de la historia, Hugo. Sí, sí. Bueno, pues este señor, ante la desaparición del Defender, dijo que iba a hacer un coche parecido al Defender. Por cierto, sabrás que han dado en pleitos y juicios con Land Rover, que Land Rover ha intentado Sí. para la fabricación de este coche. La verdad es que es un todoterreno muy interesante porque partió del principio con idea, su diseño partió de la idea de que fuera un coche excelente, o sea, que fuera un excelente todoterreno. Era el principal requerimiento, que fuera un coche fiable, robusto, lo que en gran medida ya no es ahí. Entonces, para ello, pues se recurrió a proveedores de calidad. Tiene frenos Brembo, tiene los ejes son del fabricante italiano Carraro, que es un fabricante en gran medida de ejes para tractores y maquinaria de obras públicas. Tenemos los motores BMW, la caja de cambio ZF, o sea, en el cóctel se ha buscado la excelencia. Los asientos Recaro, que por cierto los últimos problemas que han tenido que paró la producción fue porque cerró, creo que quebró Recaro y no les suministraban asientos, y tenían los coches sin asientos. Entonces, sí, creó este señor, creó una marca de la nada, desarrolló este vehículo partiendo de cero, contratando ingenieros y diseñadores, las mejores marcas. Compró una fábrica que era de Mercedes en Francia, donde Mercedes hacía el Smart, compró la fábrica. La verdad es que es un gran logro, es un proyecto. Yo personalmente, cuando se empezó a hablar de ello y no sé qué, yo era muy escéptico, pensaba que iba a quedar en nada, pero no, me equivoqué, y el coche ha salido. El coche se está vendiendo ya desde, mira, en 23, febrero. creo. Sí, pero en febrero del 22, fíjate, de los últimos actos que fui yo antes de que cerraran la revista Autoaventura, estuve en la presentación en España de estos coches que todavía eran prototipos, no eran coches estrictamente aún de serie, pero bueno, ya pudimos ver cómo iban, y la verdad es que es un gran todoterreno, es un vehículo muy eficaz, que pues claro, como es lógico, pues tenemos el problema de que se ha ido un poco de precio también. Pues era de esperar, tanto por los componentes utilizados como que se están haciendo unas tiradas pequeñas, etcétera. Ya que, dime. El coche es un gran producto, ¿eh? Eso sí que hay que tenerlo claro, que es un gran todoterreno, es un buen todoterreno. Ya que comentas que estuviste en la presentación,
me gustaría presentarte porque me gustaría preguntarte, perdón, porque este coche, la ingeniería la ha hecho, parte de la ingeniería lo hizo Steer, que eran los que fabricaban los clase G. Sí, Entonces, bueno, Steyr no solo es clase G, Steyr tiene una larga tradición y son un gran desarrollador de vehículos todoterreno. El Panda entonces, 4, el Panda 4x4 también lo desarrolló Steyr, muchos, sí, 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 sí que tenía ahí en gran medida, digamos, el saber hacer de una marca como Steyr implicada y que ha hecho algunos de los todoterrenos emblemáticos como los Mercedes G. Es un segundo, vehículo que desarrolló y que fabricaba Steyr, y de hecho en el mercado austriaco y en el suizo los Mercedes G se venden como Steyr, no como Mercedes. sí, quería preguntarte si cuando te montas en este coche eh, hay algo de la clase G. Mm, 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 mm. Yo diría que de la clase G el interior de Linux es muy particular porque está también basado en, digamos, en el mundo de la aviación, con muchos botoncitos arriba, como en los aviones. Mm, yo más que en el interior, digamos que el coche en su aspecto exterior, en sus dimensiones, un poco en su forma, parece una mezcla entre es un Defender y un clase G más de los primeros que de los que hay ahora, que ya llevan otros aletines y tienen otro aspecto. Pero yo diría, más que en el interior, yo diría un poco lo que es el aspecto interior, la imagen del coche, eso, una mezcla entre un Defender, igual que el Jimny que hemos hablado antes, se habla de un mini Mercedes G, pues en este caso sí, tiene ciertas reminiscencias, pero porque es un poco lo que se buscaba esa imagen de ese tipo de todoterrenos. Desafortunadamente, como bien has comentado, este coche tuvo que parar la producción a finales del 2024 Sí, por el cese de actividad del fabricante de los asientos, que era Recaro, y esa producción se ha reanudado pues, a inicios de este 2025. También se ha presentado una versión pick-up de este vehículo, sí, pero a nivel comercial parece ser que en 2 años y pico que lleva en producción se habrían fabricado por debajo de las 25.000 unidades, lo cual sí. parece difícil de rentabilizar un proyecto que son 1.500 millones de euros, que es lo normal que gasta un fabricante para desarrollar un vehículo, pero no sé yo si al señor, se llama Jim Ratcliffe, creo que se llama, le van a Sí. salir los números. Pues probablemente no. Lo que pasa es que seguramente pues se lo pueda permitir y siga. Yo creo que ya llegados a este punto es posible que siga hacia adelante. La marca se habla de otro modelo más pequeño, Uh -huh. y que creo que, pero no sé si he leído que acaso sería eléctrico puramente. Entonces veremos cómo evoluciona la cosa. Yo igual que te digo que en su momento fui bastante escéptico con este proyecto, ahora mismo una vez lanzado yo creo que puede que tenga cierta continuidad, aunque las cifras sean, como dice, limitadas. También un fenómeno que ha habido durante estos últimos años es la vuelta a la actualidad de algunos nombres o de algunos conceptos, de algunos vehículos que en su momento fueron míticos. Aquí tengo al Ford Bronco, un coche que no se trajo a España nunca, pero que ahora sí se puede traer al mercado español. Es un todoterreno que, cuéntame, porque yo de este vehículo no lo desconozco todo. No sé si este coche tiene Bueno, un chasis monocasco, un chasis de largueros y travesaños. Así que, ¿qué nos eh, puedes contar no, de él? no, vamos a ver, este coche te puedo hablar de él, he tenido oportunidad de probarle. No, es un todoterreno de corte tradicional. Lleva sus dos ejes rígidos con muelles. Lleva un motor de gasolina bastante potente, creo que son 280 y tantos caballos. Lleva un cambio automático. Lleva
bloqueo del diferencial trasero de serie, no recuerdo ahora mismo si del delantero también. Y realmente es un coche que, como estamos viendo aquí, esto es un coche de serie, bueno, hay varios acabados, pero yo por lo menos el que probé venía ya con una rueda buena para campo. Es un coche muy bien preparado para ir al campo según le compras de serie. Bien equipado en el sentido de que, bueno, tiene su climatizador, un poco todo lo que puedes pedir a un coche ahora. Y es un coche muy bonito que llama mucho la atención. Es un todoterreno que como vemos, se ha basado en los antiguos Bronco de Ford, y un poco pues tiene esa estética, aunque actualizada, de un todoterreno clásico. El coche, como os digo, es muy eficaz en campo. Se puede desmontar el techo, todos son descapotables, el techo es de fibra. Se le pueden quitar las puertas, aunque creo que en España no se puede circular sin puertas, está prohibido, pero bueno, el coche está preparado para quitar las puertas y el techo. Y un poco el problema que veo, pues por ejemplo, le veo varios problemas. En autopista el techo ese de fibra no está muy bien resuelto y produce ruidos aerodinámicos. Y luego la banqueta trasera es muy mala. O sea, la banqueta trasera puede recordar pues yo que sé, al asiento de un Patrol largo de los años 80. Es muy mala, es lo que es una banqueta con muy poca forma, muy incómoda. En cambio, los asientos delanteros son mejores. Y bueno, estamos ante otro coche, un capricho, un coche eficaz, gasta gasolina. Bueno, en autovía nosotros les hemos sacado, yo he viajado con uno de estos, hemos sacado 11-12 litros en autovía sin velocidades legales. Bueno, pues claro, de ahí para arriba lo que quieras. Madre mía. Y es un, pues lo que te digo, un capricho, un coche bonito, que bueno, que tendrá su mercado. Tampoco se están vendiendo demasiados, pero Fíjate, por ejemplo, en contraposición, Ford ha traído el Bronco, que sigue siendo un todoterreno, y no sé si habrás tenido la oportunidad de ver el nuevo Opel Frontera, que es prácticamente un Citroën con el logotipo de Opel. Fíjate, lo que está volviendo, hay bueno, algunos fabricantes que mantienen, digamos, la tradición, pero hay otros que además yo no he visto ningún Opel Frontera, y creo que por desgracia está a nivel comercial tan en el limbo que creo que con el nombre no va a ser suficiente para hacer de ese vehículo un automóvil de éxito, la verdad. no he visto ninguno, pero vamos, no es más que otro sub de los que hay ahora, tantísimos modelos, y ni siquiera tracción a las 4 ruedas. Han recuperado esa denominación, pero vamos, no tiene nada que ver con los Frontera, que tanto éxito tuvieron en los años 90. Y pues bueno, pues ya está, pues recuperar la denominación, pero el coche no tiene nada que ver con lo de antaño. No hay Bueno, más que ver. y vamos a hablar ahora, pues, todavía habrá algún todoterreno, pero vamos a hablar de algunos sub y de vehículos 4x4, y tenemos aquí yo creo que es el más relevante y, por desgracia, una de las pocas alternativas que tenemos para salir fuera del asfalto a un precio asequible, que es el Dacia Duster, No, que no sé si decirte que tenemos o que teníamos, porque ahora te cuento, sí, el Duster, curiosamente, de todos estos sub, cogió una buena posición, primero porque tenía unos precios económicos, y luego a pesar de ser un todo camino, ser un coche sin reductor, pues es un vehículo que se defendía bastante bien por el campo, porque es un coche ligero, con una primera un poco cortita, tiene buenos ángulos, buena capacidad de tracción. De los sub era de los que mejor iban por el campo. Yo sí que he probado varias versiones y son coches que van bastante. desde el primer momento ha tenido versiones 4x4. No creo que haya tenido mucha difusión las versiones 4x4 de este vehículo comparadas con las 4x2. Hablamos de un vehículo que se ha vendido
Bueno, Eh, en las primeras generaciones tenía más relevancia las 4x4 que según ha ido avanzando, que luego cada vez han ido teniendo menos y también se debe en gran medida porque la oferta de versiones 4x4 ha disminuido y ahora voy a comentar cómo está actualmente con la última generación. El Duster es un coche que conozco bien, que he probado varios. A pesar de ser un todo camión, un coche sin reductora, es un vehículo que se defiende bastante bien por el campo, sobre todo para pistear, porque aunque, por ejemplo, el sistema de tracción que tiene es heredado del que llevan los Qashqai, pero, pero al ser más ligero tiene una primera más corta y entonces se defiende bastante mejor. Es de los sub sin reductora que se pueden hacer cosas con ellos simplemente metiéndole una rueda un poco más específica y una buena protección abajo. Tiene buenos ángulos y bueno, cualquiera puede ver por ahí vídeos en YouTube de poner Dacia Duster todoterreno y ver las capacidades del coche son bastante elevadas, incluso algunas veces sorprendentes. Si nos atenemos a ver sus características técnicas, pueden ser sorprendentes. ¿Qué pasa? Como te digo, siempre ha habido, desde el momento de su lanzamiento, ha habido versiones 4x4, pero cada vez hay menos. Y ahora mismo, la generación actual del Duster tienes 3 motores, les tienes híbridos de gas y no sé qué. Exclusivamente hay una versión 4x4. Solo hay un modelo 4x4 con el motor 1300. No hay más. el problema es que si ya el motor 1.5 DCi es un motor quizá no es el más indicado para hacer 4x4, un motor gasolina turbo en un coche que seguramente sea un poquito más pesado, todavía limita un poquito más las capacidades que pueda tener el vehículo, ¿no? Yo esta última generación no he tenido oportunidad todavía de probarla, pero a la vista de las características técnicas, efectivamente parece un motor bastante pobre para un coche ya que ya tiene un tamaño considerable y un peso y tienes que tirar de una tracción 4x4. Entonces, pues no sé, pero bueno, es un poco, ya te digo, la pena es que de todas las versiones que hay, pues, y es que ya ni siquiera, además la versión que queda 4x4 va con el acabado Extreme, que no es el más lujoso, pero es el segundo. Te quiero decir que incluso han abandonado un mercado que tenían, que era el de los 4x4 de trabajo para flotas y tal. Siempre había habido una versión diésel con llantas de chapa, un 1600 diésel, pero con el 4x4, que es el que te compraba las empresas para las obras, para guardar El el Seprona, campo, el etcétera, Infoca. etcétera, etcétera. Bueno, pues eso ya ha desaparecido también. Entonces, vamos de mal en peor. Aquí en Andalucía, los Duster 4x4 sustituyeron a muchos Santana Sí, 350 que tenía eso la es, Junta de Andalucía. les conozco, efectivamente, les tengo vistos, sí. Les tengo vistos. Sí, en otras comunidades también les hay las instituciones públicas han tirado mucho de Duster. Ahora mismo ya no sé qué pasará. En esta imagen es un poquito de los vehículos fabricados por el grupo Hyundai y de cómo ha sido, porque es muy fácil ver cómo ha ido evolucionando el mercado del todoterreno y del 4x4 en nuestro país en los últimos, y yo creo que a nivel no mundial, en los últimos 20 años. Todavía hace 20 años, estaba el Hyundai Terracan y el Kia Sorento, que eran unos 4x4 de concepción clásica, pero van a ir apareciendo tanto la segunda generación del Kia Sportage y del Hyundai Tucson, que en el caso del Kia, la primera generación era un vehículo todoterreno de concepción clásica y ya aquí lo abandona completamente y eso se ve reafirmado luego con la segunda generación del Hyundai Santa Fe, que para mí, aunque sea un sub, pero ya es un salto de calidad incluso para la propia Hyundai y para hacer unos vehículos pues mucho más al gusto de Europa, ¿no? Y la verdad es que Hyundai a mí siempre me ha gustado, siempre ha sido, en las marcas surcoreanas ha sido la mejor probablemente y desde los primeros Hyundai que llegaron a nuestro mercado, no digo hasta la actualidad, sino hasta los coches que había hace 10 años, hasta el lanzamiento del primer Santa Fe, pongamos,
Por ejemplo, el Santa Fe ya supuso un salto de calidad notable con respecto a vehículos anteriores. Eran coches que iban muy bien de motor. Todavía el Santa Fe, a pesar de no contar con reductora y las primeras generaciones del Tucson, todavía se defendían por el campo. Yo he hecho rutas con ellos y bueno, eran coches que podías hacer cosas con ellos. No tenían reductora, pero bueno, tenían su tracción a las 4 ruedas que funcionaba decentemente. Y yo me he visto en situaciones complicadas con los Santa Fe, con mucho barro y tal, y el coche se defendía bien. Pues lo que hay ahora mismo, como estamos viendo que pasa con todos los coches, según va pasando la generación, cada vez van perdiendo más su aspecto, sus características para ir al campo, y cada vez son coches más de asfalto, hasta prácticamente imposibilitar ya por todo, por ángulos, por altura libre, por tipo de neumáticos que llevan, pues prácticamente con los últimos son coches que no te puedes arriesgar a meterte en el campo. Incluso en el hipotético caso que sea un 4x4, que siga habiendo alguna versión, pero igual son prácticamente anecdóticas. Pero aunque tengas la tracción por todo el resto de características del vehículo, pues estás muy vendido para todo lo que no sea hacer una pista buena de estas anchas de concentración en la que podrías meterte perfectamente igual con un turismo. Y es una pena, pero es lo que hay, es cómo evoluciona el mercado y es lo que tenemos. Fíjate, Paco, te quería comentar, porque esta foto, incluso hasta a nivel empresarial, es muy interesante, porque tanto el Terracán como el Sorento son desarrollos independientes, cada uno de un fabricante, pero ya por aquella época Kia y Hyundai, digamos, había absorbido a Kia, y luego el Sportage y el Tucson es prácticamente el Sí, mismo vehículo. es el mismo coche, sí, es el mismo perro prácticamente con distinto collar, aunque yo, si no recuerdo mal, varía un poco las versiones, y digamos el posicionamiento siempre de Kia fue un poquito más por debajo de Hyundai en cuanto a equipamiento y acabado, ¿se entiende? O sea, era el mismo coche, pero digamos los Kia yo creo que siempre eran un poco más baratos, más modestos que los Hyundai. Esos dos vehículos, si los juntamos como un único modelo, habrían sido el 4x4 más vendido en España durante varios años. Así que, quieras o no, desde mi punto de vista, aunque no sean un 4x4, aunque no tuvieran todas las versiones 4x4, todavía se seguían usando para algunos caminos, y porque a nivel de venta supuso pues una nueva época para Hyundai, y es como un símbolo de lo que creció Hyundai desde inicios de la década de los 2000 hasta prácticamente 5 o 6 años después. Y efectivamente, como te digo, además creció mucho en ventas y también dio un gran salto de calidad tanto en acabados como en motorizaciones, etcétera. Bueno, pues Aquí tenemos a otros dos vehículos, que es la gama, los primeros representantes de la gama X de BMW. Creo que BMW ya tenía alguna serie 3 en los años 90 y en los años 80 sí, con tracción a las 4 ruedas, sí, eso pero es. En carrocería ranchera, los iX 323, si no recuerdo mal. fue a partir de estos modelos donde son los dos unos éxitos de venta. Sin más, por ejemplo, el BMW X3 vendía en España de en torno a desde las 6.000 hasta las 8.000 unidades anuales durante varios años. Sí, Y efectivamente, ante el auge del segmento de los pues, fabricantes tradicionales de turismos, pues decidieron no perder ese nicho del mercado e introducirse. BMW lo hizo con el X3 y el X5, como dices, fueron modelos con mucho éxito en su momento. Y luego se unieron otras marcas, tienes a Volkswagen con el Touareg, incluso Porsche con el Cayenne, Mercedes con que mientras el G, digamos, tenía su mercado pequeñito, pues Mercedes lanzó el ML igual para cubrir un poco este segmento del mercado. Por cierto, de coches fabricados en Estados Unidos, que en gran medida... lo que te quería preguntar, lo que me parece curioso de estos coches, es que estos coches, digamos, se desarrollaron o gran parte de ellos
mientras BMW era propietaria de Land Rover. Y sobre todo en el X5, me gustaría, tú que seguramente lo hayas probado, me gustaría preguntarte si en el X5 veías si de alguna manera BMW se benefició de todo ese conocimiento de hacer todoterrenos de lujo que tenía Land Rover. Si quedaba algo del Range Rover en No, esos BMW X5. no, en absoluto. No, no, además es que yo creo que fueron desarrollos independientes, fíjate. No veo en estos coches ninguna reminiscencia a los Land Rover. No. Mira, por ejemplo, al contrario, Rover usó la plataforma de los BMW Serie 5 en el Rover 75. No sé si conoces Sí, el coche. sí, sí, Un sí, coche sí. bastante bueno, pero al contrario, fíjate que al contrario no hubo otras bases de conocimiento o de manera de hacer las cosas. Eso es, eso es, eso es. Y como bien has comentado anteriormente, pues aquí tenemos al Volkswagen Touareg y al Porsche Cayenne, que sobre todo creo que esta diapositiva se merece porque creo que el Volkswagen tiene reductora. Sí, sí, sí. Y el Cayenne, que son prácticamente el mismo coche. Sí, a ver, el Volkswagen tiene reductora, el Touareg, pero no todas las versiones, dependiendo de las versiones. Se podía adquirir como accesorio un pack off-road. Y lo que sí que tienen estos coches es que tienen la suspensión neumática. Tampoco todas las versiones, pero en su día muchas tenían la versión neumática, lo que les permitía una altura libre al suelo bastante elevada, hasta casi cerca de 30 centímetros, estoy hablando de memoria y si no recuerdo mal. De hecho, recuerdo una vez haciendo una comparativa con varios coches, un Montero, un Land Cruiser, un Touareg y alguno más. El único que pasó por un sitio fue por una cresta. El único que pasó fue el Touareg, simplemente gracias a esta altura que te digo superior a la de los otros, y fue el único que consiguió pasar por un sitio. Bueno, es una anécdota, simplemente porque a lo mejor si no hubieras podido pasar por ahí, pues habrías podido, lo típico que se hace, que es buscar una alternativa. Entonces, Entonces, sí, estos son coches que últimamente ahora hay uno, nunca se habían utilizado mucho para hacer todoterreno. Han sido un poco delicados técnicamente y determinadas versiones, especialmente del Touareg, determinadas motorizaciones tienen muy mala fama de haber dado muchas pegas de fiabilidad, pero ahora se vuelve al interés sobre ellos y hay varios clubes y sé que hay grupos que están buscando este tipo de coches y están poniéndole la tienda de techo y bajando a Marruecos y utilizándolos. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ante la falta de todo terreno que hay, pues se vuelven los ojos hacia el mercado de ocasión, y en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Así que sí, curiosamente está pasando esto que te digo. el Volkswagen Touareg tuvo un éxito aquí bastante importante. Siempre se recuerda en la época de la burbuja inmobiliaria, donde ese coche se vendían por miles de unidades cada año, y el Porsche Cayenne también, pero el Volkswagen Touareg creo que se vendieron pues sobre 4.000, 5.000 unidades durante varios años seguidos. Y Y bueno, quería aquí que no como son un pocas. poquito como... Dime. No, que no son pocas, efectivamente. No, no, para nada. Y aquí como un poquito cajón de desastre, tenemos al Mitsubishi Montero, al Ssanjon Rexton, Al a Citroën, los vehículos Subaru y al Panda, digamos, del siglo XXI, al Panda 4x4. Sobre todo porque, mira, el Montero y el Rexton para mí tienen como similitud que estuvieron en producción durante muchísimos años sin tener prácticamente un sucesor. Y como al principio tuvieron bastante éxito, pero en los años finales a nivel comercial no funcionaron tan bien. ¿Qué nos puedes comentar sobre esos dos vehículos? bueno,
El Montero en gran medida fue durante muchos años el gran rival del Land Cruiser, fue uno de los principales tenores del mercado español, rival del Land Cruiser, de los GR, incluso de los Terranos, bueno, aunque era un vehículo un poquito por encima. La verdad es que es un gran coche. Yo conozco las 3 generaciones que ha habido, he andado con ellos, he viajado, he bajado a Marruecos. Es un buen todoterreno, pero bueno, por los problemas que tuvo Mitsubishi, pues un poco se dejó de fabricar, pero ha sido un todoterreno también muy, muy importante en la historia española. El Reston se vende muchos años. Curiosamente, sabes que ahora ya no es SsangYong, que la marca ha cambiado de nombre, ahora es KGM, aunque sigue teniendo el logo de SsangYong. Bueno, este que tienes aquí ya en la foto ya tiene unos pocos años. El Reston se sigue vendiendo y ahora, curiosamente, SsangYong es una de las pocas marcas que tiene un 4x4, digamos, convencional, que no es una pickup con reductora, y se está posicionando bastante en el mercado, en instituciones públicas, empresas, etcétera, porque ya te digo que es una buena opción y a un precio razonable. Por lo demás, tenemos aquí los Subaru, que sabes que son coches que a mí me gustan mucho, que tienen un sistema de tracción, su sistema de tracción permanente, la verdad es que es muy bueno. Son coches, mucha gente se acostumbra a llevar los Subaru y luego no quiere otra cosa porque sobre asfalto parece que van sobre raíles. En los últimos años, porque una curiosidad de los Subaru es que muchos tenían reductora. Tenía una semi-reductora, una palanquita al lado de la de cambios, que te bajaba justo a la mitad los desarrollos y, claro, hacía los coches bastante eficaces en campo porque no son coches demasiado pesados. Tienen buena altura al suelo, aunque muchas veces no parezcan, y son coches que yo he andado mucho y la verdad son bastante eficaces. Ahora ya no llevan esa media reductora, ahora llevan un sistema que se llama el X-Mod, que es electrónico, que digamos la genera en los automáticos de forma electrónica, pero bueno, es bastante eficaz. Es un sistema que para conductores no demasiado expertos funciona muy bien, porque prácticamente marcas la velocidad a la que quieres ir y el coche prácticamente hace todo, ¿sabes? Solo tienes que mover el volante, y a mí, ya digo, los Subaru son coches que me gustan mucho. He andado mucho con ellos, con muchos modelos, incluso he tenido alguno propiedad mía y son 4x4 que me gustan mucho. Bueno, hay que decir del Panda 4x4, pues un coche que siempre ha estado ahí en su segmento desde los años 90, desde que llegaron los primeros, los trekking con la carrocería antigua del Panda. Es un coche divertido por el campo, que no tiene reductora, pesa muy poco, es muy estrecho de vías, es muy ligero, muy pequeño y muy ratonero, y son coches que igual con unas buenas ruedas, una protección abajo, se pueden hacer muchas cosas con ellos por el campo. Son bastante divertidos y bastante eficaces. Incluso en nieve son muy, muy típicos y muy usados en sitios donde nieva bastante. A mí, la verdad es que el Redstone, estas últimas unidades de la primera generación, me resultaba un coche ya bastante llamativo, y además creo que parte de la ingeniería estaba tomado de la plataforma del Mercedes Clase M de primera generación. Sí, y los motores eran de origen Mercedes también. Efectivamente, SsangYong tuvo apoyo técnico de Mercedes, y los motores, de hecho, en los primer SsangYong que probé yo, que yo creo que fue un Muso, en los años 90 tenía la plaquita Powered by Mercedes. No es que fueran motores Mercedes, eran motores de origen Mercedes, pero fabricados en Corea. Fíjate, yo estuve durante muy poco tiempo, estuve vendiendo coches y había allí un Corando a la venta, el Corando con el 2900 de Mercedes, el Sí. primer SsangYong, no el primer Corando que es como un Jeep, el modelo siguiente, que de mediados de los 90, y Ese era es, un motor.
era un Ese, motor muy sí, silencioso. ese es el Muso, Hugo, efectivamente, ese es el Muso. Un motor y que un motor finísimo. Sí, Bueno, y sí, sí. como última diapositiva, aquí he elegido yo unos cuantos todoterrenos de estas 2 últimas décadas que para mí podían haber tenido o éxito o mayor éxito, que no se trajeron a España, alguno de ellos. Arriba a mano izquierda está el prototipo, maqueta de Santana sobre el Vitara, que creo que Paco, tú fuiste la primera persona en hablar de ese vehículo en tu reportaje del 50 aniversario de la historia de Santana. Sí, vamos a ver, con motivo del 50 aniversario de Santana, escribí una historia de la marca que publicamos en la revista durante año y medio en 18 capítulos. Y yo entonces, en aquel entonces, te hablo año 2007-2008, yo tuve oportunidad, yo iba mucho por la fábrica de Santana entonces, tuve oportunidad de ver este prototipo, que este prototipo, para el que no lo conozca, en este lado tiene una puerta y en el otro lateral del coche tiene dos. Y esto es un poco lo que podría haber sido el Santana 300 y 300 o 350, que es un proyecto que hizo un diseñador italiano para la firma, es una maqueta 1.1, pero se estimó finalmente que era demasiado caro industrializar este coche. Entonces se optó por la pequeña remodelación que se hizo del Vitara, cambiando faros y algunos detalles y tal, porque no hubo dinero para desarrollar este coche. Una pena, probablemente podría haber tenido éxito para los años que estamos hablando. Es un coche atractivo, bastante en línea con lo que ofrecía el mercado. Y que, por cierto, mira, hablábamos antes de San John y como bien sabrás, Hugo, también se habló durante un tiempo que Santana, San John podría llegar a un acuerdo con Santana para fabricar sus vehículos aquí, pero eso no fue a ningún sitio. Yo digo una pena porque podría haber sido atractivo. Y Abajo está el Iveco Massive, que la primera vez que, yo no sé si tú lo recuerdas, cuando estuvimos en la concentración de Santana, tú me sí, comentabas que no alcanzabas a comprender por qué el Massive no había tenido éxito cuando te parecía muy buen todoterreno y que había sido una lástima. Y viendo luego el tema del Grenadier, los 1.500 millones de euros que se ha tenido que gastar el empresario inglés, en el Massif se gastaron 43 y también creo que, sobre todo yo, a este vehículo le veo algunos problemas, aparte de la suspensión de ballesta. Creo que el frontal no está muy bien resuelto y luego este coche carece de algunos equipamientos como por ejemplo el doble airbag, porque sobre todo además es que este coche tuvo 2 series diferentes. En la segunda cambian los asientos traseros, parece que la segunda serie cambia todos los paneles de puerta, y en los paneles de puerta de los Santana Aníbal, tú que has conducido uno de ellos, son unos paneles muy frágiles, son unos paneles que no tienen la mayor calidad. Y este coche tuvo, pues aparte de esos déficits, también tuvo la época de la fusión con Fiat, de Fiat con Chrysler, tuvo la crisis económica. Entonces, yo creo que si se hubiese invertido ligeramente más y se hubiese lanzado directamente la segunda serie, este coche tenía mucho más potencial del que se acabó viendo, porque de este vehículo se han fabricado menos de 5.000 unidades. pues es una pena. Iveco se hace con Santana, llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía, entonces propietaria ya de Santana, y evoluciona ligeramente lo que era el Aníbal, y saca el Iveco Massive, que también hubo una versión corta que se vendió en Italia como Fiat Campañola. Recuperaron el nombre de Campañola de un antiguo todoterreno de Fiat. Iveco yo creo que apostó por el modelo. Fíjate, yo estuve en Italia en la presentación internacional del vehículo con más de 200 periodistas de toda Europa,
Yo creo que, o sea, no se puede decir que Iveco no apostara por el vehículo. Es cierto que aparte de mantener las ballestas, que ya para los años que estamos hablando probablemente ya fuera un sistema demasiado obsoleto para mantener un vehículo y de algunos problemas de equipamiento que costaba modernizar. Eh, pero como estamos viendo ahora, con el Ineos hay una demanda, vale, pequeña, pero siempre va a haber una demanda de este tipo de vehículos. De repente, bueno, pues llegó la crisis, FIA se asoció con Chrysler, aunque realmente este producto yo pienso que el Massive podría perfectamente haber sido compatible con lo que tenía Jeep en aquella época, que no tenía ningún producto con el que chocara en el mercado. Pero eso, después de lo que dices tú, menos ni siquiera 5.000 unidades fabricadas, pues de repente Iveco abandonó el proyecto, abandonó Santana y fue el canto del cisne de la factoría de Linares después de llevar produciendo desde 1958 automóviles. A la Automóviles derecha, todoterrenos. a la derecha ya para terminar, pues tenemos dos coches que yo creo que el primero es el Daihatsu Terios, la segunda generación, que yo sé que se vendió en otros mercados como Toyota y la verdad es que no. Escucha, y aquí yo creo que llegó alguno de estos de segunda generación también. Sí, aquí llegó, pero lo que no entiendo es cómo Toyota, un fabricante global, cómo no tuvo la idea de tener una mecánica diésel. Fíjate que aquí Toyota trajo, yo no sé si recuerdas el Urban Cruiser. Sí, un coche que se vendió un poco. La había en versión 4x2 Sí, y en 4x4, pero un coche cuyas ventas la verdad es que fueron prácticamente anecdóticas igual. pero Eh, no entiendo cómo a este vehículo no le pusieron el 1.4 d 4D, que yo creo que este coche me resulta un poquito estrecho, pero yo creo que está bien resuelto, tiene buena calidad y yo creo que un motor diésel en su día lo hubiese funcionado pues muy bien. Daihatsu siempre ha tenido un problema en España y no tenía, eran productos interesantes, pero siempre ha tenido una red comercial muy limitada y siempre sus coches han tenido unas ventas un número muy bajo y muy de forma anecdótica, en gran medida por eso, por una red muy limitada. Y entonces sí, aunque en gran medida Yasu era una marca que pertenecía al grupo Toyota, pues la verdad es que aquí en España nunca se apostó mucho por ella y los coches que hay sí que al principio se vendió algo más el Rocky y el Feroza los primeros años, los años del boom y cuando desembarcaron los japoneses, pero luego ya el Terio de la primera generación menos y de esta segunda generación fue prácticamente anecdótico. Ya digo, no es que fuera un mal producto, un coche sin reductora, un 4x4 sencillo, un poco al nivel del Panda 4x4 que hablábamos Sí, antes. pero por ejemplo, Paco, este coche tiene eje rígido atrás y creo que tiene bloqueo de diferencial, ¿puede ser? No me suena. Yo creo que es que esta segunda generación no lo he probado, pero la primera generación era, si no recuerdo mal, era un 4x4 permanente con bloqueo del central, simplemente y sin atrás. Eso es, igual, pero que atrás lleva un eje rígido, que es un coche con. Sí, atrás era rígido el eje, efectivamente. Y después abajo tenemos un coche que a mí estéticamente me gusta bastante porque aquí en Europa tuvimos al Ford Fusion, que es un coche que estéticamente no me dice nada, y en Sudamérica tuvieron al Ford EcoSport de primera generación, que este vehículo hay posibilidad de verlo con tracción a las cuatro ruedas y que yo creo que en su día, si Ford lo hubiese traído a Europa 4x4, igual que el Daihatsu con motor diésel, porque este coche creo que llevó, bueno, en Europa equipó los motores HDI, yo creo que este coche 4x4, motor diésel, y en Europa, incluso en aquella época, Ford era dueña de Land Rover, y si ves el coche estéticamente, sobre todo en el lateral, se parece muchísimo al Freelander 2. Sí, Entonces yo creo que este vehículo a nivel estético
y de prestaciones, pues hubiese sido lo que hoy en día es un sub del segmento B y no el Ford Fusion, que es un vehículo que queriendo ser monovolumen tampoco es que tuviera aquí mucho éxito en Europa. Bueno, el EcoSport luego la segunda generación sí que se ha vendido aquí en España, ¿no? Sí, Les sí. he visto, pero no son 4x4, son tracción delantera simplemente. Sí que es verdad que llevan la rueda de repuesto atrás y tal, pero no, yo creo que no ha habido en versión 4x4, al menos yo uno que probé era 4x2, un sub. Sí, sí, sí. Esta primera generación sí hay conversión 4x4, un motor 2000 gasolina. Y yo creo que de la segunda en otros mercados como Brasil y por ahí sí también les hay 4x4, pero aquí no se trajo. Bueno, pues una pena, porque estos 4x4 pequeños y muchas pretensiones, pero es el típico que compra un cazador o que compra una familia o alguien que tiene una finca para ir más cómodo que en un turismo o para hacer excursiones sencillas, pues siempre, como hemos visto con el Panda 4x4, por cierto, el Panda 4x4 hemos hablado antes, ya no le hay en 4x4 tampoco, ya la última generación, después de los años 80 que llevan habiendo una versión siempre 4x4, ahora ya no, ya tampoco. Pero siempre este tipo de coches han tenido su mercado, pero bueno, los fabricantes no apuestan por ellos y entonces pues cada vez son menos las opciones que hay para este tipo de coches más que buscar usado, que es lo que hablábamos antes que está pasando con todo tipo de 4x4 que no haber nuevos, pues lo que hace que todos los coches usados han subido muchísimo y los 4x4 mucho más en comparación. Hay coches, es curioso, hay 4x4 que se está pagando por ellos más que lo que valía la misma unidad hace 10 años. O sea, la misma unidad con 10 años más antigua cuesta ahora, si quieres comprarla tienes que pagar más dinero por ella que lo que te hubiera costado hace 10 años. Sorprendente, pero es una pena, pero es lo que hay. Sí, la verdad es que, y por algún, mira, por ejemplo, hay cierto tipo de vehículos, aparte de los Land Rover, por ejemplo, hace un tiempo vi unidades de un Suzuki Samurai gasolina, de los últimos, por la que se pedía un precio casi igual que nuevo, y es un coche con casi 20 años, y, Sí, creo, y creo. son coches que de todo terreno es muy útil, pero como vehículo en general tiene muchas Sí, limitaciones. sí, más ahora mismo muchas limitaciones de todo, de consumo, de comodidad, de prestaciones muy limitadas ahora para meterte en una vía rápida con él, etcétera, etcétera. Sí, pero es que sí es lo que pasa, es que como no hay, sigue habiendo necesidad de 4x4, tanto por ocio, mucha gente quiere los coches por ocio, como mucha gente también por trabajo, que necesita un 4x4 sí o sí para su trabajo, porque tienen ganado, porque tienen fincas con mal acceso, porque tienen colmenas y tienen que ir a verlas. Sigue habiendo mucha España rural que necesita de este tipo de coches y entonces siguen estando buscados. Mira, curiosamente los Samurai, en menor medida los SJ, ver un SJ ya funcionando cada vez más difícil, pero claro, tenemos que tener en cuenta son coches de los años 80. Pero los Samurai y los Vitara, ¿sabes dónde hay muchísimos? Además que les puedes encontrar con matrícula de cualquier sitio, que quiere decir que son coches que se han comprado de segunda mano en Galicia. En Galicia y Asturias, porque se adaptan bastante bien a los caminos estrechos de los montes, a las corredoiras, como llaman por allí, y te puedes En, sorprender en las zonas rurales de Galicia la cantidad de Suzukis que hay, además eso que les ves con matrícula de todos los lados, que son coches comprados de segunda mano. Ahí sigue habiendo Samurai, hay Vitaras y hay Jimnys también verás muchos. yo creo que es un fenómeno extrapolable a toda España. Si te vas a las zonas rurales, eh, es que yo veo todavía a día de hoy poquísimos vehículos tan útil como un Vitara para la persona que tiene un pequeño huerto, un pequeño remolque, que no Claro, va, no va, no va a meterlo por una trialera, pero que quiere cierta seguridad, que tiene a lo mejor que arrastrar un remolque de 400, 500 kilos. Es que efectivamente. ese Siguen teniendo su utilidad, pero se siguen reparando y manteniendo y cotizando
¿Pero por qué? Porque el mercado ya no ofrece ese producto. O sea, no tienes dónde ahorcarte. No tienes nada que comprar un poco. Mira, el Duster 4x4, las versiones más económicas y tal, cubría un poco esta demanda. Ahora mismo ya no tienes esa opción. Como decíamos antes, y así todo es una pena. Entonces, los aficionados al 4x4 pues se está manteniendo. Si mira, si mismamente vas a una carrera del Campeonato de España de Rallys y de los 20 o 25 4x4 que salgan, porque muchos ya son ATVs y buggies y este tipo de coches, la edad media de los coches que están corriendo son 20 años. Y si vas a una ruta, te va a pasar lo mismo. Si vas a una ruta de aficionados 4x4 de estas que organizan, digo, la media 20 años, en muchos casos lo mismo será superior, pero porque no hay, no los hay, el mercado ha dejado de ofrecerlos, y sí, lo que hay pues son coches de unos precios que están al alcance de unos pocos, no de la mayoría de los mortales y de los españolitos de pie. Pues por desgracia es así. Yo creo que ya hemos hecho un buen repaso. Seguramente nos haya faltado a lo mejor hablar de, por ejemplo, de Mercedes, pero yo creo que a nivel de cifras no es tan relevante como los coches que hemos hablado esta mañana. Así que agradecerte como siempre, Paco, que te pases por aquí, y muchísimas gracias por todos tus aportes, por todos tus conocimientos. Espero Nada, que te lo hayas pasado bien, pues recordando pues estas decenas de vehículos que durante los últimos años, que todavía muchos siguen presentes en las carreteras, pero que durante muchos de los últimos años han sido los 4x4 más relevantes en el mercado español. pues nada, gracias a ti, Hugo, y espero que haya resultado amena esta charla. Perfecto. Pues nada, pues nos despedimos con eso. Muchísimas gracias y hasta pronto.